En un mercado polvoriento y bullicioso, donde el ruido de los comerciantes se mezclaba con el murmullo de los compradores, un burro viejo se encontraba atado a un poste. Su pelaje, gris y sucio, parecía llevar consigo el peso de los años y los sufrimientos. Sus ojos, hundidos y apagados, observaban sin esperanza el ir y venir de las personas, como si entendiera que su destino nunca cambiaría. Don Eusebio, un campesino conocido por su rudeza y falta de compasión, caminaba entre los puestos con la mirada fija en los animales. Buscaba algo que le sirviera para trabajar en su campo, un lugar seco y olvidado por la lluvia, donde solo el viento parecía tener vida. Cuando sus ojos se posaron en el burro, una mueca de desprecio cruzó su rostro. ¿Cuánto por ese?, preguntó al vendedor con un tono brusco, señalando al burro con un gesto de la mano. El vendedor, un hombre mayor con rostro cansado, suspiró antes de responder. Es viejo y ya no tiene mucha fuerza, pero es dócil. Te lo dejo a buen precio. Eusebio frunció el ceño, evaluando al animal como si fuera un pedazo de madera inútil. No necesito que sea fuerte, solo tiene que durar lo suficiente para arar mi campo. Sin regatear, Eusebio entregó unas monedas y tomó la cuerda que ataba al burro. El animal, resignado, siguió a su nuevo dueño sin resistencia, sus pezuñas dejando marcas leves en la tierra seca del camino. Mientras caminaban hacia el campo, el sol abrasador hacía que el aire vibrara como si el mismo cielo ardiera. Eusebio no mostró consideración por el burro, que avanzaba con dificultad bajo el peso de una carga que ya no llevaba en el lomo, sino en el alma. El terreno donde Eusebio trabajaba era un paraje desolado. La tierra estaba agrietada, como si la vida misma hubiera intentado escapar de su abrazo estéril. Los árboles eran pocos y sus ramas secas se alzaban como manos implorando al cielo por misericordia. Allí, el burro fue atado a un arado oxidado, listo para trabajar desde el amanecer hasta que el sol se ocultara. Eusebio no perdió tiempo. «Y vamos, animal inútil», gritó mientras tiraba de la cuerda, obligando al burro a avanzar. El burro intentó mover el arado, pero sus patas temblaban con cada paso. Los músculos de su cuerpo parecían resistirse, recordándole que su fuerza ya no era la de antes. Aún así, no se detuvo. Con cada tirón y cada golpe del campesino, el animal avanzaba, dejando tras de sí surcos torcidos en la tierra. El sol se alzó alto en el cielo, y el calor se volvió insoportable. Eusebio apenas bebía agua, y mucho menos pensaba en ofrecérsela al burro. El animal jadeaba, su lengua colgaba mientras sus ojos, llenos de lágrimas silenciosas, buscaban algún alivio en el horizonte. Cuando el burro tropezó por primera vez, Eusebio perdió la paciencia. Tomó un palo seco del suelo y golpeó al animal sin piedad. «Levántate, holgazán», gritó con furia, su voz resonando en el silencio del campo. El burro no se quejó. Solo se levantó lentamente, sus patas tambaleándose mientras retomaba su trabajo. Sus ojos, cargados de tristeza, parecían aceptar que esta era la vida que le tocaba vivir, una existencia de dolor, sin amor ni compasión. Esa noche, cuando el sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, Eusebio dejó al burro amarrado a un poste sin siquiera darle de comer. El animal se recostó en el suelo, su cuerpo exhausto temblando bajo el peso de las heridas y el cansancio. Levantó la cabeza hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar, y dejó escapar un bramido bajo y triste, como un lamento que parecía dirigirse al mismo cielo. En su soledad, bajo el manto de la noche, el burro cerró los ojos. Y aunque su cuerpo seguía en el campo seco, su espíritu parecía soñar con un lugar donde la hierba fuera verde, el agua abundante, y el trabajo una tarea ligera, compartida con un dueño que lo tratara con bondad. Pero en el campo de Eusebio, no había lugar para sueños ni esperanza. Solo quedaba el mañana, otro día igual al anterior, donde la crueldad y el sufrimiento serían los únicos compañeros del burro. El amanecer llegó como siempre al campo seco, con un cielo teñido de un rojo apagado que parecía presagiar un día de agonía.
El burro despertó con las primeras luces, sus músculos entumecidos por el frío de la noche y los golpes del día anterior. Sus heridas, abiertas y sin sanar, ardían con cada movimiento. Sin embargo, no emitió sonido alguno, su dolor era un lamento mudo que solo él entendía. Eusebio salió de su choza con el semblante endurecido. Llevaba el mismo palo seco en la mano, su herramienta preferida para imponer su voluntad sobre el animal. Arriba, vago. Hoy tenemos mucho que hacer. Sus palabras eran como latigazos, cargadas de desprecio. El burro, obediente, intentó levantarse, pero sus patas flaquearon al primer intento. Eusebio no esperó, un golpe seco resonó en el aire, haciendo eco en el silencio del campo. «He dicho que te levantes», rugió, sin detenerse a pensar que el animal apenas podía sostenerse. Finalmente, el burro logró ponerse en pie, tambaleándose mientras el peso invisible de su sufrimiento lo mantenía encorvado. Sus ojos, esos pozos profundos de tristeza, miraban el horizonte como si buscaran algo más allá de la desolación que lo rodeaba. El sol ascendió rápidamente, bañando el campo con su calor abrasador. El burro avanzaba lentamente, tirando del arado con esfuerzo sobrehumano. La tierra, dura y seca, resistía cada intento de ser cultivada, como si también se negara a cooperar con el cruel campesino. El burro tropezó de nuevo, sus patas ya sin fuerza para sostenerlo. Cayó al suelo, levantando una nube de polvo que se asentó sobre su cuerpo como un manto de miseria. Eusebio, lleno de ira, descargó una andanada de golpes sobre él, sin detenerse a considerar que el animal ya no podía más. «Levántate. Eres un inútil», gritó, su voz retumbando en el aire inmisericorde. El burro no emitió sonido. Solo intentó, con un esfuerzo titánico, levantarse una vez más. Sus patas temblaban como hojas al viento, y su cuerpo parecía a punto de quebrarse, pero lo logró. Una vez de pie, continuó su trabajo, arrastrando el arado mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro polvoriento. Cuando el sol estaba en su punto más alto, el burro se detuvo de repente. Su respiración era entrecortada, y su cuerpo temblaba visiblemente. Eusebio, impaciente, levantó el palo para golpearlo de nuevo, pero algo lo detuvo. Por un breve instante, miró los ojos del burro y vio algo que nunca había notado antes, una tristeza tan profunda que parecía envolverlo como una sombra. El burro, con su último aliento, levantó la cabeza hacia el cielo. Emitió un bramido largo y doloroso, un sonido que resonó en todo el campo y que parecía contener años de sufrimiento, abandono y desesperación. Luego, sus patas cedieron, y su cuerpo cayó al suelo por última vez. Eusebio observó cómo el burro dejó de moverse. Por primera vez en su vida, sintió algo parecido a una punzada de culpa. El campo, que siempre había estado envuelto en un silencio opresivo, ahora parecía más vacío que nunca. Esa misma noche, el cielo se cubrió de nubes oscuras y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre el campo. Las gotas golpeaban la tierra seca, abriéndola como si intentaran devolverle la vida que había perdido. Eusebio, sentado bajo el techo de su choza, miraba la tumba improvisada que había cavado para el burro. Había enterrado al animal bajo el árbol seco del campo, el único testigo de su crueldad. Con cada golpe de la lluvia, Eusebio recordó los días en que golpeó al burro, los momentos en que ignoró su sufrimiento y el último bramido que había salido de su pecho. Sintió como las lágrimas, esas que siempre había reprimido, comenzaban a rodar por su rostro. Por primera vez, entendió lo que había perdido, no solo un animal, sino un ser que había soportado todo en silencio, ofreciéndole su lealtad sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, algo extraño ocurrió. El campo seco comenzó a florecer. Pequeñas plantas verdes surgieron entre las grietas de la tierra, y el árbol bajo el cual descansaba el burro empezó a brotar nuevas hojas. Era como si la vida del animal, llena de sacrificio y dolor, hubiera dejado una huella en la tierra, devolviéndole la esperanza. Eusebio cambió.
vendió sus herramientas y dejó de trabajar la tierra con crueldad. En su lugar, cuidaba del pequeño campo con paciencia y respeto, recordando al burro cada vez que pasaba bajo el árbol. Aunque el arrepentimiento nunca abandonó su corazón, encontró consuelo en la idea de que, de alguna manera, el burro seguía allí, dándole una última lección sobre la bondad y la empatía. Eusebio había regresado a su choza esa noche, con el sonido de la lluvia como único acompañante. Pero su corazón estaba inquieto. Aunque trataba de justificar su comportamiento hacia el burro con la dureza de la vida en el campo, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía al burro cayendo, veía sus ojos apagándose lentamente. Esa noche, los sueños lo torturaron. En su mente, estaba nuevamente en el campo seco, golpeando al burro, pero esta vez, algo era diferente. El animal no emitía ni un solo sonido, pero sus ojos lo miraban, llenos de un reproche silencioso. En el sueño, el árbol seco que marcaba el horizonte comenzaba a llorar gotas de sangre, y la tierra se abría como si lo condenara por su crueldad. Eusebio despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el sonido del bramido del burro todavía resonando en sus oídos. A la mañana siguiente, Eusebio salió al campo, pero por primera vez, no llevaba consigo su palo. Miró el árbol seco bajo el cual había enterrado al burro. La tierra parecía más blanda, como si la lluvia hubiera lavado algo más que el polvo del lugar. Eusebio se arrodilló ante el improvisado túmulo y, con una voz temblorosa, murmuró: «Lo siento. No supe cuidarte». Las palabras salieron como un susurro, pero para él, eran un grito de arrepentimiento. Era la primera vez en años que Eusebio hablaba con humildad, que reconocía su culpa. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y por un momento, el hombre que siempre había sido duro como la tierra seca, dejó que su humanidad floreciera, aunque fuera entre sollozos. La tierra, húmeda por la lluvia y salada por sus lágrimas, parecía absorber su dolor. Eusebio permaneció allí, de rodillas, durante lo que le pareció una eternidad. La dureza en su corazón comenzaba a ceder, pero la culpa lo envolvía como una sombra imposible de disipar. El árbol seco, bajo el cual había enterrado al burro, parecía menos sombrío bajo la luz tenue del amanecer. Sin embargo, en el alma de Eusebio, la tormenta apenas comenzaba. Cada rincón del campo le recordaba al animal, el camino que recorrían juntos al amanecer, los surcos que el burro había abierto en la tierra con un esfuerzo que ahora le parecía heroico, y los momentos en que sus ojos, cansados pero fieles, buscaban en él un atisbo de compasión que nunca llegó. Unos días después, Eusebio decidió ir al mercado en busca de provisiones. Caminó con paso lento, evitando mirar a los demás, como si temiera que pudieran leer en su rostro la crueldad de su pasado. Cuando llegó, notó algo que nunca había percibido antes: los ojos de los animales en venta. Burros, caballos y mulas, todos lo miraban con esa misma mezcla de tristeza y resignación que ahora reconocía. Uno de los mercaderes, un anciano encorvado con el rostro surcado por arrugas, le habló: «¿Buscas otro animal para tu campo, Eusebio? Escuché que el último ya no te sirve». Eusebio sintió un nudo en la garganta. Las palabras del anciano, aunque dichas sin malicia, resonaron en su conciencia como un reproche. No estoy aquí para comprar», respondió con voz apagada. El anciano lo observó con detenimiento. «Los animales sienten más de lo que imaginamos, Eusebio. Cuando los tratamos mal, sus almas se desgastan, igual que las nuestras. Quizás es hora de que escuches lo que tienen que decirte». Eusebio regresó al campo, pero no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. Aquella noche, el sueño volvió a torturarlo. En esta ocasión, no estaba golpeando al burro. En su sueño, lo veía correr libre por un campo verde y amplio, donde no había palos ni yugos, donde el animal brincaba con una alegría que jamás le había visto en vida. Sin embargo, cuando Eusebio intentaba acercarse, el burro lo miraba con tristeza y se alejaba, dejando huellas que brillaban como lágrimas en el pasto.
Se despertó llorando, con una sensación de vacío que parecía no tener fin. A la mañana siguiente, al salir al campo, notó algo extraño. El árbol bajo el cual había enterrado al burro estaba cambiando. Sus ramas secas comenzaban a llenarse de pequeños brotes verdes. Eusebio se acercó, incrédulo, y tocó las hojas nuevas que parecían prometerle algo más que un cambio en el paisaje. El aire, aunque todavía pesado por el calor, llevaba consigo un aroma diferente, como si la tierra estuviera agradecida por la lluvia, y quizás, por las lágrimas que él mismo había derramado. Eusebio comenzó a trabajar en el campo de una manera distinta. Ahora usaba sus propias manos, sus propios esfuerzos, para abrir surcos en la tierra. Cada golpe de su pala era un recordatorio del sacrificio que el burro había hecho por él. Con el tiempo, el campo comenzó a cambiar. Las lluvias llegaron con más frecuencia, y donde antes solo había desolación, empezaron a crecer pequeñas flores silvestres. Eusebio entendió que el sacrificio del burro había dado vida a la tierra, y ahora era su responsabilidad honrarlo. Un día, al mirar el árbol que ahora se había convertido en un símbolo de esperanza, Eusebio se arrodilló ante él y dijo: «Lo lamento de verdad. Nunca te merecí, pero prometo que haré lo que pueda para que tu sacrificio no haya sido en vano». Eusebio nunca compró otro animal. Aprendió a trabajar con respeto por la tierra y a vivir con humildad, cargando siempre en su corazón el recuerdo del burro que le enseñó la lección más importante de su vida: que incluso los más pequeños y sufridos pueden dejar una huella imborrable. Cuando Eusebio murió años después, sus vecinos encontraron el campo floreciendo como nunca antes. Bajo el árbol, junto al pequeño montículo donde había enterrado al burro, dejaron un sencillo letrero de madera que decía: «Aquí descansa un hombre que aprendió a amar demasiado tarde y un burro cuyo sacrificio cambió un destino». La historia de Eusebio y el burro nos enseña una verdad desgarradora y, al mismo tiempo, esperanzadora. A menudo, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. El burro, un ser pequeño y silencioso, soportó en su humilde existencia el peso de la indiferencia y la crueldad humana. Su sufrimiento es un reflejo del daño que causamos cuando cerramos nuestros corazones a la compasión y el respeto por los demás, sean humanos o animales. Eusebio aprendió demasiado tarde que la fortaleza no radica en dominar a los más débiles, sino en protegerlos y cuidarlos. El sacrificio del burro, aunque trágico, transformó la vida de un hombre endurecido por las penurias, recordándonos que incluso en los actos más pequeños de resistencia y fidelidad, hay un poder capaz de cambiar corazones. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los que dependen de nosotros. Cada mirada, cada gesto, cada decisión cuenta. El burro no necesitaba palabras para expresar su dolor, y sin embargo, su tristeza y resignación fueron suficientes para conmover incluso al corazón más endurecido. Cuando hacemos daño, no solo herimos a los demás, sino que también dejamos cicatrices en nosotros mismos. Eusebio encontró la redención a través de su arrepentimiento y sus lágrimas, pero el precio fue alto, perdió algo irreemplazable. Esta pérdida nos recuerda que la bondad debe ser una elección diaria, no un acto tardío de remordimiento. Al mirar alrededor, en nuestras relaciones con las personas, los animales y la naturaleza, debemos preguntarnos, ¿estamos dejando cicatrices o flores en los caminos que recorremos? Porque, al final, la verdadera riqueza de la vida no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a quienes nos rodean, incluso a los más pequeños y silenciosos, como aquel noble burro que cambió un destino. Que esta historia nos inspire a vivir con más empatía, recordando que todos merecen respeto, amor y cuidado, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Aunque sería mejor empezar antes de que las lágrimas sean la única manera de expresar lo que nunca dijimos en vida. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te conmovió el sacrificio del noble burro y la lección de vida de Eusebio, te invitamos a reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué aprendiste de esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal Reflexiones del Abuelo para disfrutar más historias conmovedoras llenas de emociones y lecciones de vida.
Regálanos un like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad.